El doctor Manlio Fabio Márquez, cuentavientes, cardiólogo, especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, experto en Arritmias, arritmias, pero en taquicardias. trastornos del ritmo y de la conducción. Pero también te falta decir que eres experto en disautonomía. Ah, también, claro. ¿A Sí, cuántas por supuesto. cuentavientes habrás diagnosticado con disautonomía ya a estas Híjole, alturas? no sé, 100 tal vez o más. ¡Qué locura! Sí, es una cosa impresionante. A ver, durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, un aficionado alemán de 80 años le dio un infarto. Fue atendido de inmediato, reanimado por paramédicos y trasladado con vida a un hospital donde sobrevivió, ¿no? Sí, es correcto. Infarto del minuto 90. Así se llama la conversación de hoy. La cardiología del aficionado extremo. Así es, exacto. ¡Qué miedo! Sí. Bueno, para Les acá. puede dar un infarto por pasión, ¿eh? Claro, sí, por supuesto, como muchas pasiones. Entonces, aquí el punto número 1 que yo quisiera señalar es que, bueno, a este aficionado lo llevaron a cardiología al instituto y no fue infarto cardíaco, fue infarto cerebral. Que digo, hay diferentes zonas que se pueden infartar, ¿no? En nuestro cuerpo la gente generalmente entiende por infarto el del corazón, pero este fue un infarto cerebral. Pero sí, después de ahí lo trasladaron a neurología y creo que le fue bien. Esa parte ya no me la sé, la verdad. Pero todo el mundo ha escuchado Todo la el mundo, frase, casi me da un sí, infarto con ese penal. Claro. Ah, no, es que así sí te es. puede dar. ¿Sí? Sí, definitivamente. Yo quisiera decirles primero, para que no se angustien, que a la mayor parte de los aficionados, aunque seamos extremos, ¿no? Y gritemos ahí enfrente de la pantalla o en el estadio, no nos va a dar un infarto, hay que estar tranquilos. Pero el riesgo de que te dé sí existe, sí es real. Hay 3 tipos de estrés: el estrés físico, el estrés mental y el estrés emocional. Entonces el estrés libera una gran descarga de adrenalina. Esa gran descarga de adrenalina en un sujeto predispuesto, por ejemplo, a hipertensión, puede hacer que se le suba la presión arterial y eso le puede provocar o un infarto miocárdico, o sea, del corazón, o un infarto cerebral, como fue el último caso. También esa liberación de adrenalina puede desencadenar, por ejemplo, disautonomía. Ahorita que estabas tú mencionando eso, esa descarga emocional tan fuerte puede afectar mucho. Entonces, si tú ya tienes una predisposición, sobre eso se agregaría este estrés. ¿Por qué? Porque sería una descarga muy intensa de adrenalina. Por eso dijiste tú una palabra clave, fanático, ¿cómo dijiste? Excesivo. Apasionado extremo. Esa es la clave, porque el que lo está viendo así tranquilito y Entonces, pues, lo no que pasa está nada. pasando físicamente es que tú, Rebeca, Sí. que cada vez que ves un partido se para, pega gritos, se pone furiosa, insulta al Eso jugador. no está bien porque estoy sacando ahí, miren. No, energía. suben tus No. niveles de adrenalina. Sí, suben tus niveles de adrenalina, pero no en forma fisiológica, como si fueras a correr. Por supuesto que te sientes mucho mejor porque sacas ahí tus emociones, ¿no? Pero desde el punto de vista fisiológico no es igual que hacer ejercicio, caminar y eso, que es una cosa más constante que de repente un boom de adrenalina así porque pasó algo, ¿no? Entonces, pero sí está demostrado, y eso es algo muy interesante, que en situaciones estresantes, como en este caso mundiales de fútbol o terremotos, aquí tuvimos esa experiencia también cuando vinieron los terremotos, que aumenta el número de gente que se infarta en las horas siguientes a esos episodios tan estresantes. Sí está Una demostrado. discusión, Sí, una claro. noticia devastadora, un susto espantoso. Sí, es lo que siempre han visto en las películas, ¿no? Que le dicen, tu hijo se murió y se llevan la mano al pecho y ahí caen, ¿no? O al señor empresario que le dicen, su empresa acaba de quebrar, se llevan la mano al pecho y ahí en ese momento caen porque es una descarga súper intensa de adrenalina. Por eso, y esa adrenalina, ¿para dónde jala? ¿Y por qué le pega o Ah, cómo le pega al corazón? Primero porque sube la presión arterial. Parte de ella se va hacia los vasos sanguíneos, sube la presión arterial. La otra se va hacia las arterias coronarias. Y si la persona ya tuviera una pequeña placa, no importa el porcentaje de esta placa, si tiene una placa del 10, del 20, del 30% chiquita que no le interfiere con el flujo de sangre, pero le llega esta descarga de adrenalina intensa, esa placa se puede romper y se puede hacer un coágulo adentro
de la arteria adentro del vaso sanguíneo y tapar al 100%, lo que estaba tapado en 10% se tapa al 100% y ahí es cuando viene el infarto y que la gente dice, pero es que lo acabo de ver ayer y estaba perfecto. Claro. Claro, porque la placa no era muy significativa, pero ahí estaba, escondida, y en el momento que vino esta descarga, ¡pum! O sea, lo que estás diciendo el doctor Manlio Fabio Márquez, cardiólogo, es, híjole, pues si ustedes son futboleros de corazón y se ponen muy mal cuando ven el fútbol, pues antes del partido de México el próximo miércoles van a hacerse un score de calcio. Por lo menos, No, por no. lo menos un electrocardiograma y dependiendo de la edad, un score de calcio. Así ¿Neta? es, exactamente. O sea, sí, chéquense. Depende mucho de los antecedentes familiares, obviamente, y de la edad. Pero sí, por lo menos checarse y checarse la presión. Eso lo podemos hacer todos en la casa. Todo el mundo tiene un manómetro en su casa. Bueno, ahorita que Messi, felizmente, perdón, acaba de fallar el penal. No pidas perdón. ¿Qué ocurre? Tal cual, honesta No. y humilde. Y humilde. Que falló el penal, gracias a Dios. Exactamente. Amamos a Argentina, pero tenemos problemas con Messi. Y estamos hablando del infarto del minuto 90. ¿Qué tal? Cómo un aficionado extremo, si tiene las condiciones correctas, con problemitas cardiovasculares, presión alta, placas en las arterias, y ni enterado estaba, no vaya a ser que en un del mundial le dé un infarto. Oye, ¿qué pasa en el cuerpo cuando hay un penal? O sea, yo hoy no puedo por la ronda ya de penales. Sí. Ya empiezan. A todo el mundo le estresa, obviamente, pero más al aficionado extremo. Claro. Y los penales probablemente son la parte más emotiva, ¿no? de un partido para ese aficionado, porque obviamente un error puede costarte pues una temporada en el caso de unos partidos regulares, o en este caso pues una semifinal o una final, como ha llegado a pasar. Entonces, Ya anotó Argentina. Ay, ya anotó Argentina, me lleva el diablo. Perdón, doctor. Empatamos. ¿Quién lo metió? ¿De quién fue el gol? ¿Lo metió Messi? Me lleva la cola. ¿Dónde está Messi? Está Sí, fue Messi ya Messi. con su cuarto gol. Bueno, No, bueno. y el portero austriaco está que se lo lleva la cola también. ¿Quién fue? ¿Fue Messi? Sí. Que fue Messi. Pero Ah, bueno, ya. no Argentina importa, viene muy ahorita fuerte. Vienen los otros más fuertes que van a jugar con Argentina. Eso me va a dar un gusto. En fin, perdón, doctor, les pido una Entonces, disculpa. No, es lógico, todos estamos metidos en el Mundial. O sea, la verdad es que a pesar de que no tuvimos tantos partidos en México, la afición en México ha respondido de mucha mejor manera que en los otros dos países de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos y Canadá. 100%, ¿no? Dicen que hay un rumor de que se quieren traer más partidos para México por eso. Pero el caso es que aquí la afición es muy importante y un aficionado extremo en penales pudiera sufrir un colapso si tiene una descarga muy, muy importante de adrenalina y tiene una predisposición ya sea a la hipertensión arterial o, o ya tiene la placa de aterosclerosis coronaria y no se ha dado cuenta de ello. También puede haber una miocardiopatía por estrés. ¿Se acuerdan que alguna vez ya la comentamos aquí? El famoso síndrome de Takotsubo. Pacientes que tienen coronarias normales, aquí el problema no es de las coronarias, aquí el problema es que la descarga de adrenalina es tan intensa que hace que el corazón se contraiga en una forma anormal, que se llama en forma de olla de pulpos, por eso se llama Takotsubo, y esta contracción anormal genera un dolor intenso del corazón, tipo infarto, y puede provocar cambios electrocardiográficos de infarto. Muchos de estos pacientes son llevados a cateterismo cardíaco y se encuentra que las coronarias son normales, pero al realizar la ventriculografía, que es el estudio ya del ventrículo izquierdo, se ve esta contracción anormal, excesiva del corazón en lo que nosotros llamamos la base, que es la parte de arriba. Ajá. Y eso también puede pasar. Y de hecho, ese es el nombre actual que se le ha denominado. En lugar de llamarle Takotsubo, ahora quiere que se han cambiado el nombre, la denominación por miocardiopatía por estrés, y es generalmente por un estrés agudo. Híjole. Y a diferencia de la enfermedad coronaria, que es más en los hombres, esta miocardiopatía por estrés es más en las mujeres. Claro. Así que Ahora, ¿tú qué dices? hay que cuidarse. Claro. Si te fijas, hay como dos tipos de directores, ¿no? Los que están súper tranquilos y solamente se El levantan. japonés. Y otros que sí están Unfazed. súper estresados todo el tiempo. Ajá. Pero tal vez el punto importante es que la mayoría, a pesar de que los vean así, la mayoría sí hace ejercicio con sus jugadores, los acompaña, obviamente no hacen todo el entrenamiento igual,
pero los acompañan y eso de alguna manera los puede estar protegiendo y por eso es que no vemos caer tantos entrenadores en la cancha, ¿no? A pesar de que hay De penales, los de que emperres que hay traen. todo el enojo, furia y todo lo que tienen que sacar en ese momento, ¿no? 100%. Oye, la gente que padece depresión alta tiene que tener cuidado Sí, con sus emociones. ese tal vez es el grupo que más me preocupa porque es el grupo donde más se puede subir la presión por el estrés. Generalmente la hipertensión tiene un componente reactivo muy importante y en este caso este estrés puede hacer que aumente la presión. Entonces el punto es cuidarte de la presión. Si ya sabes que eres hipertenso, no excederte en la ingesta de sal, por ejemplo, Sí. y tomar tus medicamentos, no suspenderlos. Si te vas a un partido, si te vas incluso fuera de tu ciudad, pues no dejar de tomar el medicamento, aunque digas, es que nada más van a ser 24 horas o 48 horas, no. Siempre es muy importante tomar tu medicamento porque no sabes en qué momento se va a subir la presión arterial. Se va a hacer la voladora. Exacto. Oigan, a ver, otra pregunta. ¿Puede ser que por la emoción intensa de este mundial se te dispare una taquicardia o una arritmia? Ah, sí, claro, por supuesto. Es un poquito parecido al efecto de la cafeína, que algunas personas tienen así muy clarito que cuando toman café, eso aumenta su frecuencia cardíaca, pero en Sí. algunas personas que están predispuestas a las arritmias, que ya tienen un sustrato, les puede desencadenar una arritmia. Y el estrés también puede desencadenar una arritmia. Generalmente esta arritmia sería una arritmia benigna, una arritmia que se llama supraventricular. Sería extremadamente raro que fuera una arritmia maligna, a menos que tuviera estos síndromes hereditarios de muerte súbita, donde ya hay episodios de síncope maligno, etcétera, o que sean pacientes que ya se conozcan con la cardiopatía isquémica, es decir, que ya les dio un infarto y que hayan quedado con una poca fuerza de contracción en el corazón, y esos sí están predispuestos a arritmias malignas. Pero la verdad es que la mayor parte de nosotros no estamos más predispuestos a las arritmias benignas. Aquí el punto que te comentaba es muy importante: si te da la taquicardia, ve al hospital, no por asustar a la familia ni nada por el estilo, incluso aunque te sientas bien, hay gente que tolera muy bien una taquicardia, pero para que te documenten la taquicardia en un electrocardiograma, eso es algo así clave, es un super tip, porque muchas veces estas taquicardias son intermitentes y no aparecen todo el tiempo en los estudios que hacemos. Tomamos un electrocardiograma en reposo sin taquicardia, no hay ningún signo. El paciente está en su casa y tiene la taquicardia y le dura 20 minutos, no alcanza a llegar al hospital, no tenemos una evidencia de la taquicardia. En cambio, si en el momento que tienes la taquicardia inmediatamente acudes a algún lugar cercano a tu casa o a tu trabajo, que te tomen un electrocardiograma en ese momento y te aparece la taquicardia, eso ayuda muchísimo para nosotros los cardiólogos y los electrofisiólogos para tomar decisiones, porque dependiendo del tipo de taquicardia es el tipo de tratamiento. La ablación, que es el cateterismo que podemos hacer para curar la taquicardia, la ablación puede ser para diferentes tipos de taquicardia, y el porcentaje de éxito y la tasa de complicaciones son variables dependiendo de estas taquicardias. Entonces, la clave es documentar la taquicardia, porque hay mucha gente que ha pasado años diciendo tengo taquicardia, pero nunca se la ha documentado. Entonces, ¿cómo sabemos qué hacer? Y que eso es algo que se presenta justo ahorita en el Mundial, justo en los partidos, porque, bueno, obviamente no ahorita a las 11 de la mañana, pero en los partidos que se prestan sábados, domingos, ¿no? A mediodía o más tarde, pues la gente puede comer mucho, exceso de sal, exceso de alcohol, hasta fumar, etcétera, y eso sí pudiera ser un problema en esta temporada, ¿no? Que es justo de lo que estamos hablando el tema del día de hoy. No, bueno, es que yo no sé si se acuerdan de esta historia de terror ahorita hablando de taquicardia, pero un día estaban unos raperos aquí en el programa y estaba yo baile y baile con unas risotadas, todo esto al aire. Y de repente hagan de cuenta que sentí como una patada en el corazón. Y me empecé a sentir como súper rara. No tenía idea de lo que me estaba pasando. Es más, no sé ni por qué se nos ocurrió hablarle a Manlio. Por lo mismo, porque tenías la taquicardia y estábamos afuera. Dije, háblale a Mario. Ah, no. Y llevabas ya Vinieron mucho los tiempo. doctores, De aquí. me exacto. tomaron la presión. La presión la tenías bien. Y me tomaron el ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca, sí.
200. Y 200 por minuto, pues ya, al hospital. Y entonces, no, cero. Entonces le hablo a Malio. Malio, estabas en cardiología. Sí, correcto. Y llegué y me acuerdo que no me dijiste mucho. No, porque no te quería asustar. Hijo de la ching, qué bárbaro. Me acuestan, me pone un electro. Sí, los electrodos para tomar el electrocardiograma. Y ahí, en ese momento, salió la taquicardia. Me acuerdo me acuerdo perfecto porque estábamos en el basamento, en la parte Sí. de abajo, y yo nada más vi el electro y le dije a los residentes, suban a urgencias. Y tú me preguntaste, ¿qué? Así ya sabes cómo hace Sí, Marta. sí, sí. Y le dije, tranquila, no te preocupes, yo voy contigo, pero vamos a ir a urgencias. Oye, pero explícame, en urgencias te explico, porque además ya quería casi toda la fisiopatología de lo que le estaba pasando Claro. en la sillita de ruedas, porque además le llevábamos Sí, en silla de ruedas. Sí, sí, sí. Y le dije, ahorita llegando a urgencias, y ya llegó a urgencias tapada, me acuerdo Sí. que querías evitar que la gente, ya llegando a urgencias se destapó y todo el mundo, es Marta, es Marta. Las enfermeras y todo el mundo quería saludarla. Y le dije, bueno, lo primero que vamos a hacer es quitarle la taquicardia. Entonces canalícenla. ¿Pero por qué me vas a canalizar? Bueno, todo pregunta esta Sí, muchacha. claro. Y le dije, a ver, y ya le expliqué que le íbamos a poner un medicamento para cortar la taquicardia, fue la adenosina. Y sí te avisé que te iba a doler el pecho, siempre les aviso. Tú dices Sí. que no, pero sí te dije, te va a doler un poco el pecho. A lo mejor el un poco fue el que Sí, cambió, ¿verdad? Porque exacto, no fue un exacto. poco para ti. Cuando el doctor te diga, vas a sentir una ligera molestia, Sí, te va a preocúpate. llevar la cola en los siguientes 5 segundos. Y eso me dijo, vas a sentir una ligera molestia. En el pecho. Y se voltea y dice, Juanita, mete la adenosina. Y de repente yo, así, ¿eh? Exageración. Hija, nunca has sentido eso, tonta. Yo tengo, no, pero tú eres exagerada además. Le da un No, calambrito se y hace siente cuenta una que cosa estaba- horrenda. Es que se siente una presión bastante fea, Nomás sí, dices, bastante Haz de fuerte. cuenta que un elefante te puso una pata en el pecho. Ándale, pues ese es el ejemplo Exacto. del dolor Infarto. del infarto. Y ahorita que Ujú. estábamos hablando de infartos, es lo que hemos reiterado muchas veces aquí, que la gente debe de aprender a reconocer ese dolor, que no es un piquetito, Sí. no es como una punzadita, Un dolorón. no lo puedes ni localizar, es un dolor muy fuerte, opresivo, difuso, tienes que llevar la mano al pecho y se acompaña en el caso del infarto, que no fue lo que te pasó a ti, Ujú. en el caso del infarto de palidez, sudoración y pues como les digo yo siempre a sus familiares, se ven muy mal, Sí, sí, llévenlos sí. al hospital. A ver, Pero eso fue lo que pasó, esa historia Ajá. nunca se nos va a olvidar. No, a mí esa tampoco. historia- Y entonces de repente el doctor me dice, sorpresa, tienes para una los- cosa que se llama taquicardia supraventricular. Sí. ¿Es un error eléctrico en tu Bueno. corazón? ¿O Sí, cómo le se puede dice? conocer así, sí, exactamente, sí. Tienes 2 cablecitos en lugar de uno y entonces, bueno, habrá que algún día Y quitar así nací. Y así naciste, pero conforme uno crece, se puede empezar a manifestar o no. Claro. Depende de Y cada entonces quien. me dice el doctor, lo que hiciste esta mañana, Sí, hay que quemarte uno de esos cables para que no se te vuelvan a pegar. así es, para que ya no haga ahí su Y yo, ¿y eso cómo cortocircuito. se hace, doctor? Por un cateterismo a Eh. través de la ingle. O sea, no tenemos que entrar, no tenemos que abrir el corazón. Es no invasivo, porque lo hacemos, digo, no es cirugía de corazón abierto, sino que lo hacemos desde la ingle. Es un tipo de intervención, así se le llama. Y entonces desde ahí metemos los catéteres, llegamos adentro del corazón, localizamos dónde está el circuito, o en este caso los 2 cablecitos, y luego quemamos un pedacito milimétrico. Claro. Y con eso se eliminan las taquicardias en 97-98%, dependiendo del tipo de taquicardia. por A lo cual supuesto. yo le contesté, doctor, Ay, si gracias. yo no me he hecho una liposucción, Me he cortado la ¿qué me chaqueta. voy a quemar el corazón? Oigan, Oye, y otra joya, antes de dejarte ir. ¿Se te puede romper el corazón porque perdió tu equipo? Sí, claro, esa es la miocardiopatia por estrés, que generalmente, les comentaba, ocurre más en las mujeres por situaciones emocionales muy intensas, pero bueno, pudiera también pasar en hombres y pudiera también pasar por estar viendo los penales, el mundial, tu partido, etcétera. Y ese de romper el corazón es el que llamamos miocardiopatía por estrés. En realidad lo que hace es que se contrae muchísimo una parte del corazón, tanto que entonces no le llega sangre y puede haber una pequeña muerte celular en esa zona. Y eso puede provocar los mismos síntomas de un infarto igualitos, pero bueno, la ventaja es que la mayoría se recuperan. Entonces ya vieron, cuentavientes, que esto del infarto en el minuto 90
no es un rollo periodístico, no es un invento de la gente, No. esto es real y posible. Así es, exactamente, y hay que cuidarse y prevenirlo, si se puede, acudiendo a revisiones, sobre todo, les digo, en los hombres después de los 45 años, en las mujeres después de los 50 años, por lo menos el electrocardiograma, y si hay antecedentes familiares, el score de calcio. Score de calcio, se los hacen, se lo juro, en 5 minutos. Así es rapidísimo, Y un electro. y es muy bueno. Oye, es Sí. que yo ya hice una prueba de esfuerzo. No es suficiente porque puedes tener una placa muy pequeña de colesterol que no te evita que hagas un esfuerzo intenso. Esto es muy común, por ejemplo, en los maratonistas. Los maratonistas obviamente pueden hacer o terminar el maratón y al final del maratón es cuando les da el infarto. El doctor Manlio Fabio Márquez, al servicio de la comunidad, es cardiólogo, electrofisiólogo. Lo encuentran en el Hospital Inglés. Les doy el teléfono de su consultorio, 55 52 76 1207, o en WhatsApp, 55 71 21 68 10. 55 71 21 68 10. En martadebaile.com, en mi directorio lo encuentran. Y está en el Hospital ABC en Observatorio. Te quiero, amigo. Gracias por la invitación.